Desde la Fundación para la Cultura y las Artes Bosque Nativo, les damos la más cordial bienvenida a esta charla que marca el inicio de nuestra alianza con la Universidad Austral de Chile. Agradecemos especialmente al doctor Simón Urbina, director de la Escuela de Arqueología, quien nos ayudó a coordinar esta charla. Al ser este mes del patrimonio, nos pareció importante destacar la existencia del arte rupestre en nuestra región. Quiero empezar presentando al doctor Rafael Labarca, profesor de la Universidad Austral de Chile y experto en grupos cazadores-recolectores, particularmente aquellos de la transición Pleistoceno-Holoceno, y los procesos de composición social relacionados con el periodo formativo en el norte de Chile. Rafael nos hablará hoy sobre arqueología de canoneros y arte rupestre en el Morro de Vilcún, comuna de Chaitén. Muchas gracias, Rafael y Simón. Gracias. Ya, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan todos y todas? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces la charla. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la Fundación por esta oportunidad. Es una semana importante, la Semana del Patrimonio. Así que nada, muy contento de estar acá, de contarles un poco las cosas que hemos hecho acá en el Morro Vilcún y bueno, darle a conocer a la comunidad, no solamente a los pares, ¿no? Sino que a toda la comunidad, un poco lo que hacemos los arqueólogos y este tema que en ocasiones también es bien atractivo y es bien sugerente en general para el común de la gente, que como es el arte rupestre. Entonces, para partir, antes de hablar un poco de lo que nosotros hicimos allá en el Morro Vilcún, allá en la comuna de Chaitén, yo les quería contar un poco, contextualizar un poco qué es lo que nosotros sabemos del arte rupestre en la región de los lagos. Y bueno, la verdad, siendo honesto, sabemos re poco, sabemos bien poco. Y sabemos bien poco porque, para ser honesto, es un tema que no ha sido muy abordado en la arqueología regional. Entonces, no quiere decir de que nosotros estemos ante un lugar donde hay poca información o donde tengamos pocos registros, ¿no? Sencillamente no sabemos lo que tenemos. Entonces, a pesar de eso, hay algunos sitios por ahí repartidos en la región que nos dan un panorama más o menos general, o muy general más bien, de cómo sería esta evidencia arqueológica como es el arte rupestre. Y aquí en el mapita tenemos entonces los puntos de la región donde tenemos evidencia de este tipo de actividad. Entonces tenemos acá, muy cerquita el lago Todos los Santos, este sitio que se llama la Junta 1. Después, acá en el Paso del Manso, en la comuna de Cochamó, tenemos un sector con 3 sitios con arte rupestre que están más o menos muy cerquita entre ellos. Y después, bueno, bien lejos está ya ahí en la parte de Chiloé continental, los sitios del Morro Vilcún, que son 3 sitios en total. Entonces tenemos 7 evidencias, 7 sitios arqueológicos hasta ahora conocidos con arte rupestre, y la verdad, siendo muy honesto, no surgen de, casi en su totalidad, no surgen de prospecciones sistemáticas, o sea, de gente que se dedique a buscar sitios arqueológicos, sino que en su gran mayoría son hallazgos fortuitos, ¿sí? Que no responden a un proyecto de investigación, aun cuando después se hayan estudiado de manera científica. Entonces, dentro de este panorama, hay que hacer una distinción más o menos grande, importante, entre el arte rupestre que tradicionalmente está asociado a grupos del interior, que son cazadores-recolectores pedestres, y esta otra vertiente de información rupestre que viene de sectores que están en la costa, o derechamente en islas, y que se asume o que se han asociado normalmente o recientemente a que fueron generados por grupos de cazadores-recolectores, pero de una economía marítima, ¿no? Los que comúnmente se llaman canoeros. Entonces, de ese grupo, que es el que yo les quiero contar en la presentación esta respecto a Vilcún, es de la que nosotros tenemos menos información, la verdad. Porque todo lo que sabemos del interior es muy similar a lo que se ha hecho en el lado argentino, donde sí hay mucha información referida al arte rupestre, al menos
en este punto de Chile, ¿no? Más en Aysén y en otros sectores hay mucho desarrollo del arte rupestre, pero particularmente acá lo que nosotros sabemos lo estamos tomando un poco de lo que de lo que han hecho nuestros colegas argentinos en el lado de La Pampa. Entonces, ¿qué sabemos de estos sitios del interior? O de estos sitios que habrían sido generados por cazadores-recolectores pedestres, ¿no? Estos sitios que están allí tirando para la frontera, ¿no? Como ya les comentaba, en el sector de Correntoso, en el sector del lago Todos los Santos, por la morfología, por la forma de los diseños, se han asociado a un estilo muy conocido en Argentina que se llama el estilo de Grecas. ¿Sí? Que hay una periodificación del arte rupestre en Argentina muy bien definida de los años 50, 60, y nuestros sitios de arte rupestre, por la similitud de las formas, caen dentro de esa categoría que es el estilo de Grecas, o también definido con ese acrónimo que es bien complicado, que parece como de médico, el TAC, que es la tendencia abstracta geométrica compleja. ¿Y cómo es esta tendencia abstracta geométrica compleja? Son los motivos como ustedes ven acá, que son en general líneas rectas, trazos cortos, principalmente en ángulos de 90 grados y en menor medida en ángulos de 45 grados, que al unirse forman ciertos patrones, principalmente escalonados, almenados o grecas, que es el que da origen al estilo. Ese patrón, esa forma de hacer arte rupestre, del estilo de Grecas, tiene una distribución muy amplia en Argentina, llega hasta el Atlántico y hasta bien al sur por el lado argentino. Hay también evidencia de ella en la región de Aysén. Y en nuestro sector de estudio tenemos una variante, también definida en el lado argentino, que tiene otro nombre un poco extenso y que se ha abreviado también como MAL, que es la modalidad del ámbito lacustre boscoso del noroeste de Patagonia. ¿Sí? Gracias al trabajo de las colegas argentinas, principalmente Cristina Belelli y Mercedes Podestá. Esa variante de este estilo rupestre, de la variante del estilo de Grecas, tiene responde al mismo patrón en general, a este patrón de líneas rectas, pero en general es mucho más sencillo. ¿Sí? No adquiere el nivel de complejidad como se ve en otros sectores de Patagonia. Además, incorporan líneas curvas, que es algo poco usual. ¿Sí? Hay una especie como de arcoíris, por ejemplo, en el lado argentino. Y también incorpora antropomorfos, ¿sí? Que también es un rasgo particular de esta variante boscosa, como lo dice su nombre, de este arte rupestre que normalmente o tradicionalmente se ha asociado a la pampa, ¿sí? A la estepa. Hay motivos incluso de caballos, entonces esto sugiere que se extendió esta forma de hacer arte rupestre hasta momentos históricos. Y por los fechados radiocarbónicos que se han hecho también en Argentina, esto es más o menos complicado porque en general estos son paredones que tienen poca superficie para excavar, pero hay algunos puntuales donde sí se pueden hacer excavaciones. Los contextos asociados al arte rupestre, los contextos arqueológicos asociados al arte rupestre, señalan que en general este es un patrón, esta es una forma de hacer arte rupestre que es muy tardía dentro de la prehistoria regional. Entonces las fechas van más o menos desde 700 al 300 después de Cristo. Y como nosotros hablamos, antes del presente sería entre 1300 a 700 antes del presente. O sea, tiene un componente que es precontacto español, pero se extiende hasta momentos históricos. Bueno, estos diseños son de los que hay en Argentina, ¿no? Esto es para ejemplificar un poco esta modalidad boscosa del estilo de Greca, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, estos dibujitos antropomorfos, hay distintos tipos, hay unos con las manitos hacia arriba, en fin, hay un motivo bastante bonito. En general se ocupa solo rojo también, hay en algunos casos muy puntuales donde se ocupan otros pigmentos. Y también están estas cosas, como les decía, con líneas más redondeadas. Pero obviamente en general se marcan dentro de este gran patrón de líneas rectas, que es el estilo de Greca. Entonces, tradicionalmente se ha asociado en los tiempos más recientes, ¿sí? En tiempos históricos, generado por grupos tehuelches, ¿sí? Aunque hacia atrás, en la historia o en la prehistoria, es más difícil asociar un estilo rupestre con un grupo en particular, ¿sí? Tehuelche es un grupo que fue reconocido en
en forma histórica, desde el contacto, ¿no? Pero hacia atrás en la historia es más difícil asumir que habían también grupos tehuelchos, que probablemente así lo sea. Entonces, se ha asociado, por ejemplo, este estilo de líneas rectas que es muy común en objetos que manipulaban y que utilizaban regularmente los tehuelches, por ejemplo, los famosísimos mantos tehuelche, que son una obra de arte impresionante y que tienen toda una manufactura muy, muy delicada, que están hechos con motivos rectos y líneas muy similares a este estilo de grecas, ¿no? Después se han encontrado en otros lados de Argentina también otro tipo de estructura, por ejemplo, estas placas grabadas, que también tienen una estructura muy similar en su composición a este estilo de arte rupestre, ¿sí? Entonces, con seguridad sabemos que post contacto son tehuelches, ¿no? Los que están haciendo arte rupestre, más aún si hay caballos, por ejemplo, siempre hablando del lado argentino. Pero más hacia atrás, ¿sí? De 1500 o 1600 para atrás, hasta el 700 después de Cristo, que es bastante tiempo, no sabemos si a ciencia cierta si eran tehuelches u otros grupos quienes hacían el arte rupestre. Lo que sí sabemos es que hay continuidad en el tiempo. Entonces aquí ya tenemos nuestros sitios del lado chileno, ¿no? Tenemos estas dos localidades con sitios con arte rupestre. Hay una, la que como les comentaba, Las Juntas, que está ahí cerca del lago Todos los Santos, donde están estos motivos. Voy a mover me voy a moverme a mí mismo. Estos motivos como escalerados en paralelo, que son bien comunes y también están muy descritos en Argentina. Además, este sitio tiene la fortuna de que en realidad no es un paredón, como ocurre en gran medida, sino que es un alero, y se hicieron excavaciones, ¿no? Tom Dilige con Carlos Campo hicieron excavaciones y obtuvieron una fecha cercana a 720 a.C., ¿no? Que es más o menos 1200, 720 antes del presente, perdón, que es más o menos 1200, 1300 después de Cristo. Y eso indicaría aproximadamente el momento en que se ocupó la cueva o el alero, ¿sí? No hay certeza, cuesta muchas veces relacionar el contexto arqueológico que está a los pies del panel con arte rupestre del arte rupestre, ¿sí? Porque muchas veces no encontramos evidencia en el sitio de esa construcción del arte rupestre. Entonces se asume muchas veces, lo que puede ser discutible, de que si los contextos tienen esa fecha, el arte rupestre debería tener esa fecha, pero no necesariamente es así. Y después están estos tres sitios arqueológicos de los cuales la comunidad local tenía noticias hace mucho tiempo, y bueno, nosotros nomás lo que hicimos fue, bueno, nosotros, yo y otras personas, dar noticia a la comunidad científica, que son estos de Torrentoso, y recientemente lo que describieron Moya y sus colaboradores en un sitio muy cercano que se denomina Paredón Luisa. Y si ven en general los dibujitos, los motivos de arte rupestre son bien parecidos entre sí y son también muy parecidos a lo que yo les comentaba de esta tradición boscosa de este estilo de greca, ¿no? Esta variante regional. Entonces, lo que nosotros tenemos en el lado chileno es exactamente lo mismo de lo que hay en el lado boscoso argentino, ¿sí? Y lo que es esperable, porque en realidad en tiempos pasados los conceptos de frontera, como nosotros los entendemos, no operaban de tal manera y había un continuo, ¿no? Sin ir más lejos, el hito que separa el río Manso del lado argentino del lado chileno está puesto en el patio de la casa de un vaquiano del lugar. Entonces, en realidad, lo que sugiere esto es que en realidad eran lugares de tránsito que fueron probablemente muy visitados o más recurrentemente visitados en estos últimos momentos de la prehistoria regional. Entonces, si volvemos al dibujito acá con la ubicación de los sitios, vemos que justamente ellos están colocados están ubicados en puntos súper estratégicos asociados al paso transcordillerano, ¿no? El paso del río Manso se utiliza hasta el día de hoy, y lo mismo el paso de Buriloche, donde está el sitio de la Junta, que era la ruta que usaban los jesuitas para comunicarse con el lago hasta el lago Nahuel Huapi, ¿no? Y que fue uno de los que ocuparon para ir a buscar la ciudad de los Césares, en fin. Entonces, efectivamente, como lo han sugerido los colegas y las colegas de Argentina, nuestros sitios arqueológicos del lado chileno
son en realidad parte de esta gran unidad, de esta tradición boscosa, de probablemente grupos que venían de la Pampa a buscar ciertos recursos que escaseaban del otro lado. Por ejemplo, o sea, recursos básicamente asociados al bosque, ¿no? Maderas, frutos, en fin, semillas. Y que en ese proceso alcanzan hasta el actual lado chileno. Ahora, hay cosas bien interesantes porque, por ejemplo, hay un sitio acá, muy cerca de la Junta, que se llama Santa Bárbara, que no tiene arte rupestre, pero, por ejemplo, tiene huesos de pescados del Océano Pacífico, ¿no? Entonces, eso nos invita un poco a pensar hasta dónde habrán llegado estos eventuales cazadores pampeanos en sus movimientos hacia la costa, primero hacia el bosque, y eventualmente incluso hasta otros sectores. O sea, pueden haberlo también adquirido por intercambio, yo no sé, o puede ser que ahí haya habitado grupos que habitaban en la costa también en algún momento, y era un punto de reunión quizás entre personas que vivían en La Pampa o en el Valle Central de Chile, ¿no? Esas son cosas que hasta el día de hoy, bueno, requieren más estudio al respecto. Pero en realidad, si estos cazadores que vivían acá en La Pampa se internaron al bosque y llegaron a este territorio de acá, aquí en esos tiempos, estamos hablando de 700 antes del presente, 1300 después de Cristo, ya habían grupos horticultores, habían grupos que tenían cerámica, entonces es entretenido pensar un poco cómo habría sido eventualmente esa interacción que hayan tenido, porque este no es un lugar que haya estado despoblado de gente, ¿no? Así que algún tipo probablemente de interacción debieron haber tenido en estos grupos, ¿no? Quizás nuestros grupos horticultores con estos grupos quizás cazadores-recolectores que venían de La Pampa. Lo cierto es que, en resumen, estos están siempre ubicados en puntos estratégicos asociados al paso transcordillerano, ¿no? Entonces probablemente sean justamente marcadores del espacio. Después está, ya dejando de lado este tema más continental, podríamos decir, está lo que nosotros sabemos del arte rupestre, que es eventualmente asociado, o muy probablemente asociado a grupos canoeros, ¿no? Y aquí les voy a contar yo un poco lo que nosotros hemos hecho en el Morro Vilcún, que es un hito del paisaje súper conspicuo. Si se pueden dar cuenta, hay fotos que están tomadas desde el sur y desde el norte aquí. Es un hito que es visible en el paisaje desde varios kilómetros de distancia. Y tiene otra particularidad muy grande. Bueno, primero es que está ubicado en un punto muy estratégico de conexión entre el continente y la isla de Grande Chiloé, ¿no? Acá está la isla de Talcan y otras islas que hace una especie de puente roto, como en algún momento dijo un colega, Alfredo Prieto. Y otra cosa muy importante es que está muy cerca de otro hito en el paisaje que fue muy importante en la prehistoria regional, que es el volcán Chaitén. ¿Y por qué importante? Porque en ese lugar, o en su cercanía, hay fuentes de materias primas de un tipo de piedra que es muy apetecido por los grupos en la prehistoria, que es la obsidiana, ¿no? La obsidiana es un vidrio volcánico que justamente se genera durante las explosiones o durante las erupciones volcánicas, y que tiene la particularidad que funciona exactamente como un vidrio, ¿no? Entonces es muy apetecido para construir herramientas de caza, de faenamiento, ¿no? Así que hay esta materia prima, esta obsidiana, afortunadamente por su composición química, los geólogos pueden saber de qué volcán proviene, y así también se puede saber hasta dónde llega por intercambio o por movilidad la obsidiana del Chaitén. Y sabemos que la obsidiana del Chaitén fue muy importante en la prehistoria en el pasado, y habría llegado hacia el norte hasta Valdivia, y por el sur probablemente hasta el estrecho de Magallanes. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros antes de partir trabajando aquí en el Morro Vilcún? La verdad, de nuevo, sabíamos muy poco. Ese es una constante en general en la parte continental de Chiloé. Hay muy poco trabajo arqueológico en general, y había muy poca información justamente de cómo funcionaban estos cazadores-recolectores costeros allá. Pero sí sabíamos que debía ser un lugar súper importante justamente por esta presencia de su cercanía con el volcán Chaitén, porque efectivamente hasta los sitios más antiguos de canoeros, que son del orden de los 6.000, 6.500 antes del presente, tenían obsidiana que viene del Chaitén.
¿sí? Y como les digo, esta obsidiana aparentemente habría sido explotada por grupos cazadores-recolectores costeros y no por cazadores-recolectores del interior. ¿Y cómo sabemos eso? Porque increíblemente no hay ninguna lasca de obsidiana del volcán Chaitén en la Pampa Argentina, ¿sí? Y en cambio hay obsidiana del volcán Chaitén en la costa, desde Valdivia hasta posiblemente la costa atlántica a la altura del extremo austral de Patagonia. Entonces esta obsidiana habría circulado en realidad por los canales, habría circulado por mar más que por tierra. Aquí hay unas imágenes de cómo es esa obsidiana, ¿sí? Es este vidriecito gris, y aquí tenemos los puntitos hasta donde habría llegado esta obsidiana, ¿sí? Para que vean acá, aquí está nuestro volcán Chaitén, y tenemos en realidad sitios que están muy lejos con esta obsidiana. Entonces suponíamos que el área del Morro Vilcún debió haber sido muy importante en la prehistoria, pero había que demostrarlo, ¿no? Entonces iniciamos los trabajos, tuvimos la fortuna de ganar 2 proyectos de investigación, uno con dineros del Estado y otro proyecto internacional donde participó una colega de la Universidad de Nueva York, Karen Holmberg, y bueno, iniciamos el registro de estas pinturas, ¿no? Primero de las cuevas y después de las pinturas, ¿sí? Entonces, en este Morro Vilcún hay 4 reparos rocosos, que nosotros les pusimos muy, ¿cómo se llama? Originalmente, cueva chica, mediana, grande y alta. Y en 3 de ellas hay manifestaciones rupestres. Sí, hay pinturas rupestres y también hay grabados. Entonces, tenemos acá en esta fotito la cueva chica, que no tiene ni pinturas ni depósitos. Después tenemos la cueva mediana, que tiene muy poco depósito arqueológico, pero tiene el 80, el 90% de todas las manifestaciones rupestres. Y después, bueno, está la cueva grande, que es la que concentra hasta ahora solo los grabados. Y después está la cueva alta, que está un poquito más arriba dentro del Morro Vilcún, ¿sí? Estas cuevas no se formaron por la acción glacial, sino que se formaron principalmente por la acción del mar, cuando el mar estaba a un nivel más alto que el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que vimos? ¿Qué registramos, no? Como les decía, en la cueva mediana es la donde están casi todas las pinturas. Todas las pinturas están hechas de un color rojo. Es una pintura, es un pigmento que no sabemos cuál es, efectivamente, cómo está compuesto, pero naturalmente no está en los afloramientos rocosos del sector. Así que tiene que haber sido traído de otro lugar justamente para hacer profesamente las pinturas. Entonces tenemos básicamente 3 categorías de motivos de pinturas, y ahí vamos a ir viendo lo distintas que son justamente de este motivo de gregas que yo les comentaba anteriormente. Hay una categoría que son las manchas, ¿sí? Que son, como dice su nombre, sino manchas rojas en la pared, en las paredes, y que sabemos que no son motivos que se lavaron, porque justamente no están asociados a lugares, por ejemplo, donde escurra el agua o donde les llegue sol. Entonces, hay unos que efectivamente sí, que uno puede decir, oye, este fue un motivo en algún momento, pero se lavó. Pero hay otros que son exclusivamente estas manchas, ¿no? Ahí está. Después está las categorías más como entretenidas, más atractivas, que son estas líneas o puntos, ¿sí? De esas hay muchas, muy variadas, tanto en la cueva mediana, como también en la cueva grande y en la cueva alta, pero están principalmente concentradas en la cueva mediana, y hay de muchos tipos y de muchas variedades. Hay unas gruesas, hay unas pequeñitas, hay unas aisladas, hay unas en conjunto, asociadas a las manchas, ¿sí? Hay unas que posiblemente tienen que haber hecho con algún tipo de pincel, porque son muy pequeñitas, muy angostas, ¿sí? Por ejemplo, estas de aquí, ojalá que se alcancen a ver, son muy pequeñitas, muy angostas, y después hay unas muy gruesas, que podrían ser arrastres de dedo. Hay unas que están a la altura del nivel del piso, hay otras que están a 2 metros de altura. Entonces, probablemente alguien ayudó al artista a subirse hasta arriba, o bueno, tenía algún sistema para llegar hasta allá.
están distribuidas uniformemente por la cueva, no parecieran haber concentraciones definidas, o sea, como que hubieran más manchas en un lugar o más puntos en otro lugar, y no es posible también saber cuántos eventos de construcción de este arte rupestre hubo al interior de estos lugares, porque en general no tenemos superposición de los motivos. Y después finalmente hay mucho más escasos, pero que quizás son los más lindos de ver, motivos que podrían rememorar a algo que uno quizás pueda asociarlos con algo conocido, ¿no? Tenemos este tipo de cosas bueno, podrían ser como soles eventualmente. Después tenemos estas cosas como patrones que, bueno, si uno se pone un poquito más, con un poquito más laxo en su interpretación, podrían tener algún tipo de línea recta eventualmente. Después tenemos esta especie como de peine aquí, que es una vertical con varias transversales. Está este como rombito, y después cosas ya derechamente un poquito más elaboradas, que son como estos conjuntos de Bs que forman estos como chevrones. Esta es una especie como de pluma. Pero de estos son casos únicos, la verdad. La mayoría, como les digo, son manchas o puntos o rayas. Después en la cueva grande hay grabados, ¿sí? Hay estos grabados como con forma de B, que también se han sugerido que pueden ser vulvas, y que no tenemos certeza cuál es su relación con las pinturas rupestres. No están asociadas espacialmente, sino que están en partes distintas de la cueva. En la cueva grande, que hay poquito arte rupestre pintado, hay hacia el fondo este arte rupestre grabado, y es el único lugar donde están. Y, como les digo, podrían ser perfectamente posteriores, podrían ser históricas, realmente no sabemos. Y después en la cueva alta hay cosas muy entretenidas, y que es lo que motivó también a hacer excavación ahí, y es que justamente hay pinturas rupestres que se metían en el depósito de la cueva, acá, como si alcanzan a ver en la imagen, espero que sí. Aquí está el depósito, el suelo de la cueva, y hay pinturas rupestres que llegaban hasta el nivel del suelo. Entonces eso daba a entender o que el artista lo hizo el dibujo de guata, o efectivamente ahí se hizo la pintura cuando había menos depósito, porque esto es depósito arqueológico, ¿no? Estas son conchitas, con conchales que la gente trajo, ¿sí? Para su consumo. Entonces, la otra alternativa era si eventualmente esas pinturas se hayan hecho en un momento anterior a que se hayan depositado esas conchas, cuando el piso estaba más abajo, y la persona podía estar de una forma más cómoda, ¿no? Pero como pueden ver, acá en la cueva alta, los motivos en general son de la misma manera, lo que sugiere que son parte de un mismo proceso o de un mismo grupo el que las había hecho, ¿no? Entonces, lo que hicimos dentro de este proyecto, el año 2012, y afortunadamente pudimos retomar las excavaciones en 2018, fue hacer excavaciones para tratar de darle contexto al arte rupestre, ¿no? Como les decía, en general, en el arte rupestre, al menos lo que conocemos nosotros en el lado chileno, y en general también en el lado del argentino, el lado boscoso, estos son paredones que tienen muy poco depósito para excavar y para ver qué cosas ocurrían a los pies de las pinturas. Pero aquí teníamos la fortuna que era una cueva que tenían suponíamos que tenía mucho depósito, así que teníamos la intención feliz de poder contextualizar y poder definir quiénes habían hecho o hace cuánto tiempo se habían hecho estas pinturas. Y lo grabamos, ¿no? Entonces hicimos un registro detallado de las pinturas, hicimos se le hicieron un levantamiento fotogramétrico de las excavaciones y también de las paredes, cosa que después se pudiera reconstruir digitalmente y virtualmente las pinturas. Y también constatamos esto es una cosa bastante triste que, bueno, me voy a detener después más adelante, que es el estado de conservación de las pinturas, ¿no? Nosotros en el año 2012, cuando fuimos a hacer el primer registro, había muy poca intervención, y 6 años después había mucho vandalismo sobre las pinturas. Probablemente porque tras dar a conocer esta información, el lugar se tornó más visitado. Entonces, bueno, es algo bien preocupante, la verdad, y que requiere de alguna medida de protección de los sitios para que ese tipo de cosas no siga pasando. Porque si ustedes ven aquí la fecha de J que se quería con B, es del año 2017, ¿no? Es un año antes de que nosotros hicimos la segunda campaña. Entonces,
¿qué obtuvimos de las excavaciones? ¿Sí? En la cueva mediana, que era, como les reitero, era la que tenía casi la totalidad de las pinturas rupestres, hay 40 y tantos motivos rupestres y 40 de ellos estaban en la cueva mediana. No tenemos un contexto arqueológico claro, ¿sí? Lo que tuvimos fue un fogón asociado a un fragmento cerámico que al datarlo nos dio 200, casi 300 años antes del presente, o sea, eso es 700 después de Cristo. Así que probablemente esté más asociado o a momentos muy tardíos de la prehistoria o a una colonización chilota, eventualmente asociada, por ejemplo, a la extracción de la Lerce, que está documentada que habría comenzado en ese momento coloniales. Así que, lamentablemente, la cueva mediana, que era la que tenía casi todas las pinturas rupestres, de las que yo les mostré en fotografía, no teníamos un contexto para decir, bueno, ¿quién hizo estas personas, esta arte rupestre, perdón, cuándo se hizo? Porque lamentablemente no teníamos un contexto, un depósito, ¿no? La roca de la base de la cueva estaba ahí, ahí está el dibujito, estaba a 30 centímetros de la superficie. En la cueva mediana la cueva grande, perdón, nos fue mucho mejor. Hicimos un pozo de 1 por 1, de 1 por medio, que llegó hasta casi los 2 metros 40 de profundidad. Y había un conchal muy denso, muy denso, ininterrumpido hasta la base, hasta que llegamos a unos bolones de playa de algún momento en que el nivel del mar estaba más arriba que en la actualidad, que probablemente haya sido hace unos 6.000, 6.500 años atrás. Pero tuvimos la suerte de que también había mucho carbón, producto de algunas actividades asociadas al consumo de mariscos, probablemente, porque lo que más había era mariscos y restos de huesos de pescado. Y pudimos datar la ocupación arqueológica, que resultó tener entre 1600 y entre 1200, a mí me complica esto de transformar la fecha después de Cristo, porque uno está acostumbrado a ocupar antes del presente, pero en general es una ocupación tardía, entre 1200 después de Cristo y 1600 después de Cristo, que es 370 y 730 antes del presente. Entonces ese gran depósito de 2 metros 40 de profundidad se hizo en muy poco tiempo, o entre comillas muy poco tiempo, que habría sido justamente todo un periodo tardío antes del contacto español e indígena. Entonces 1200 después de Cristo, 1600 después de Cristo. Hay muchos guijarros traídos de la costa que tienen huellas de hollín, que probablemente fueron en algún momento quizás parte de algún curanto, y había muy poco material lítico, no habían puntas de proyectil, por ejemplo, y lamentablemente no encontramos nada en estratigrafía que nos pudiera sugerir en qué momento se hicieron las pinturas, ¿sí? Uno podría, por ejemplo, encontrar un resto de pigmento rojo y decir, bueno, este pigmento rojo está en la capa que tiene 700 años, ya bueno, sabemos que a lo mejor las pinturas, o muy probablemente las pinturas se hicieron hace 700 años. O por ejemplo, encontramos una concha de loco con pintura, con pigmento adentro, y dice, oye, mira, tenemos una certeza de que las personas que hicieron el conchal o que depositaron las conchas habían hecho también las pinturas rupestres, pero lamentablemente no encontramos nada de eso. Lo que encontramos fue un conchal de los que comúnmente se encuentran o se han estudiado también en toda la costa de Chiloé y en la costa del Cerro Roncaví, y en general en toda Patagonia centro-norte. Después, en Cueva Alta hicimos otra excavación de 1 por 1, que terminó siendo 1 por medio, y ahí llegamos un poquito más abajo, no pudimos alcanzar a llegar hasta la roca, y en la base sacamos unos carbones que nos dieron una fecha harto más antigua de la otra, que se había obtenido en la Cueva Grande. ¿Se acuerdan que tenían la fecha más antigua, era alrededor de 700 antes del presente? Aquí tenemos una fecha, la base, en torno a 2000 antes del presente, lo que es en torno al 0, ¿no? Antes o después de Cristo. Y arriba hay una ocupación superior, hay una ocupación más tardía, que es más o menos contemporánea a la ocupación de la Cueva Grande. Y en la base de la ocupación, o en los estratos inferiores, nosotros encontramos obsidiana del Chaitén, que era lo que esperábamos, porque estábamos realmente muy cerca del volcán. ¿Sí? Aquí nos quedó pendiente, no alcanzamos, se nos acabó el espacio, y no pudimos llegar hasta la roca, entonces probablemente haya un poquito más de ocupación aquí
y la ocupación sea un poquito más antigua. Y aquí de nuevo, encontramos materiales arqueológicos también, encontramos artefactos de hueso, encontramos huesos de lobo marino, huesos de ballena, huesos de pescado, pero de nuevo no encontramos ningún elemento que nos pudiera relacionar el depósito arqueológico con las pinturas rupestres. Sí, acá hay algunas figuritas. Voy a mirar la hora para ver cómo vamos. Ya estamos casi. Aquí hay algunas cosas de los materiales que nosotros encontramos. Sí, aquí está la opción al cheitén, estos guijarros fracturados, un fragmento cerámico que como ya les comentaba, estaba en la cueva mediana, ¿sí? Y estos guijarros percutidos también, que probablemente hayan sido ocupados para golpear sobre algo. Bueno, y una cuenta de concha. La cuenta de concha viene de la cueva grande, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, acá tenemos más materiales para que vayan mirando esto. Por ejemplo, es un punzón de hueso hecho en un hueso largo de un ganso silvestre, probablemente. Después está este otro punzón hecho sobre un artiodáctilo, probablemente un pudú, un hueso de pudú, un hueso largo pudú. Están estas vértebras de peces, muchas. Y también habían huesos de aves, ¿sí? Este es el caso, es de si mal no recuerdo, una fardela. Y aquí había algunos artefactos trabajados hechos sobre huesos de ballena, ¿no? Que están percutidos para generar alguna herramienta que en este caso estaba fracturada. Entonces, a pesar de todo, o sea, teníamos un buen contexto arqueológico asociado, o sea, que estaba a los pies de las pinturas. De hecho, el pozo que hicimos en la cueva alta y el pozo que hicimos en la cueva grande estaban muy cercanos a las pinturas rupestres, justamente con la esperanza, como les decía, de encontrar algún elemento que nos pudiera asociar algo en estratigrafía con las pinturas, pero aún así no fue bastante mal, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero en otro lado, en otro ámbito, como les digo, nos fue bastante bien. Tenemos las fechas, los contextos, un sector que en realidad se sabía muy poco arqueológicamente. Entonces, ahora, en este contexto, ¿sí? Como les decía, por un lado, el arte rupestre del tipo cazador pedestre, y por otro lado, esta línea, o este tipo de hacer arte rupestre que aparentemente no es de cazadores-recolectores terrestres. Ustedes ya vieron las diferencias entre las pinturas rupestres que hay en este estilo de grecas o en la variante boscosa y las pinturas que tenemos nosotros en Vilcún, ¿no? Líneas, rayas, puntos, ¿sí? No hay patrones rectos, estas como estructuras rectangulares, escalonadas, que están encerradas en rectángulos, que son bien comunes en el estilo de Greca y en el estilo de la variante local boscosa. No hay nada de eso en el Morro Vilcún. No hay antropomorfo. En realidad es bastante distinto la forma de estructurar este arte rupestre. Así que a primera instancia pareciera no haber relaciones, al menos en las formas de las pinturas. Entonces había que echarle un vistazo a qué otros lugares habían de arte rupestre que se haya asociado a canoeros. Y en general hay muy poca información. Si ustedes ven acá, aquí está Vilcún, y tenemos datos acá en la Isla Madre de Dios, tenemos un dato al sur de Tierra del Fuego, en la bahía Yendegaya, y después en una islita pequeña que está aquí en el Cabo de Hornos, que ahora no me acuerdo el nombre porque está en Yamana, donde está el alero Martín González, ¿no? Entonces tenemos realmente muy poca información y sabemos muy poco de cómo era este arte rupestre canoero, ¿sí? Nosotros asumimos que este arte rupestre en Vilcún es canoero, porque, bueno, estamos en el continente, pero está asociado a un contexto que es de Conchal, pero aquí en la Isla Madre de Dios, y particularmente acá en el Cabo Hornos, no hay forma de no llegar a esas islas que no sea navegando, ¿no? Entonces, no hay vuelta que darle que eso efectivamente que haya sido hecho por canoeros, ¿no? Entonces ahora vamos a mirar un poco los dibujos para que ustedes se den cuenta y eventualmente pensemos o revisemos si es que son parecidos a los nuestros, a los que tenemos en Vilcún, no son míos, con los que tenemos conocido hacia el sur. Entonces, estos son el arte rupestre que se ha estudiado o que se conoce en la Isla Madre de Dios, que en realidad no se parece mucho al nuestro. Está asociado también a un conchal, pero que no se ha estudiado hasta el día de hoy, hasta donde yo sé. Hay estas figuras como antropomorfas, están estos asteriscos,
y es una cosa bastante particular, la verdad, que cuesta asociarla o buscarle algún referente, o a lo mejor no, lo vamos a ver más adelante. Después está el sitio en el alero Martín González, que como les comentaba, que está en el Cabo de Horno, donde justamente si vemos este monito de aquí, que es una especie de antropomorfo, o bueno, o podría ser una lagartija, no sé, ahí ustedes tendrán que echar a volar su imaginación, que bueno, si ven ahí, podría ser más o menos parecido a este que está aquí. ¿Sí? Y también, bueno, están estas manchas, ¿no? Entonces, esta cosa, esto de aquí como que recuerda un poco, a pesar de que están tan lejos, a lo que hay en la Isla Madre de Dios, y eventualmente estas manchitas podrían, ya siendo muy generosos, ser similares a las que nosotros tenemos en Vilcún. Ahora, hacer líneas y puntos y manchas es algo tan general y tan genérico que, bueno, podría eventualmente encontrarse en cualquier contexto. Pero, como vimos en la tradición del estilo de Grecas, no hay manchas, ni por casualidad, ¿no? Ahí hay una definición superestructurada de cómo hacer los diseños, cosa que entonces nos da para pensar que eventualmente podría tener relación lo que hay lo que hay en Morro Vilcún con lo que nosotros, o sea, lo que se conoce más hacia el sur. Después hay otros trabajos que aún no están publicados que documentó Francisco Gallardo, que está ahí muy contento en la foto, en la Bahía Allende Gaya, que también son estas cosas bien indefinidas. Bueno, Yendegaya es una bahía que es muy conocida en la historia por la ocupación yámana, ¿no? Y hay muchos sitios arqueológicos también ahí, algunos probablemente muy antiguos, se sabe un poco de eso también, pero está realmente plagado de sitios arqueológicos ahí. Y están asociados estas pinturas rupestres también, estilo línea, estilo mancha, ¿no? Que también se han asociado eventualmente a estos grupos cazadores-recolectores más que grupos Selknam, por ejemplo, que podrían haber estado en el borde de la isla, ¿no? Y después yo les quería traer a colación estos dibujos de aquí, que si uno los ve, y por favor ponga la atención, por ejemplo, entre este monito de aquí y este monito de aquí, ¿sí? Y este otro monito de aquí, y al que vimos anteriormente, y estas cosas de aquí, porque se parecen mucho a las que nosotros tenemos como arte rupestre canoero. Es muy parecida a lo que hay en Yenegaya, muy parecido a lo que hay en el alero Martín González, muy parecido a lo que hay en la Madre de Dios, y ya siendo un poquito más generoso, podría ser parecido a lo que hay en Vilcún. Pero esto tiene la particularidad que están en el continente, ¿no? Este es un estilo de pintura rupestre que está a la altura de Pariaique, ¿sí? En La Pampa, en la frontera chileno-argentina, ¿no? Y podría dar cuenta de que este estilo rupestre no sabemos bien de dónde vendrá, que podría ser de canoeros que ingresan al interior o al revés, es muy parecido a lo que nosotros, o a lo que se conoce como canoero, ¿no? Hay también de este estilo o cosas más o menos parecidas en el Cerro Benítez. Así que eso da bueno, sabemos, como les digo, sabemos realmente tan poco del arte rupestre canoero, que todas estas cosas quedan a nivel, ¿no? de hipótesis de trabajo, ¿no? Como les digo, a veces hacer líneas es tan sencillo y tan básico, podríamos decirlo entre comillas, que es difícil establecer relaciones a ese nivel. Pero hay que estar atentos, sobre todo por este tipo de diseños que están descritos en el área de Río Chico y Paliaique, que también están en estos contextos que son derechamente costeros, ¿no? Porque en Yendegaya uno podría decir, bueno, eventualmente podrían ser, ¿no? Cazadores-recolectores terrestres que están ocupando la costa, que está descrito etnográficamente que así fue en algún momento del año, pero en la isla Madre de Dios, que está en la punta del cerro, no hay vuelta que darle que están hechos por canoeros. Entonces ya para ir cerrando la presentación, algunas cosas, algunas conclusiones y también algunas reflexiones para que también ustedes piensen un poco al respecto, ¿no? Lo primero es que no hay aparentemente relación entre el arte rupestre del interior y el de la costa, ¿no? No es parecido, no hay semejanza entre el arte rupestre de Vilcún y lo que se conoce para esta tradición de Grecas, ¿no? Y su variante oriental, su variante costera, boscosa. Entonces, ¿habrá habido interacción entre los cazadores-recolectores pedestres y los grupos que habitaban de nuestro lado? Ese es un tema que tenemos que explorar, ¿no? Como les decía, si los sitios con arte rupestre del interior están en los pasos cordilleranos, da la impresión de que podrían haber llegado más hacia el Valle Central, por ejemplo, o eventualmente hasta la costa, porque
las distancias son relativamente cortas, y como les digo, habían sitios, hay un sitio, Santa Bárbara 1, en el Paso Buriloche, que está muy cerca del sitio La Junta, que tiene restos de huesos de pescado y son jurel, cuando no es un pescado, no es que sea una sierra o algún pescado de agua dulce, ¿no? Entonces, hay eventualmente ingresos de grupos de la costa o intercambio entre la costa y el interior. ¿Quiénes son los que lo hacen? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo fue esa relación? Es una buena pregunta. Después está el tema de la obsidiana, que es un tema realmente fascinante. No hay ninguna lasca de obsidiana del Chaitén en contextos cazadores-recolectores de la Pampa, ¿sí? A pesar de que puede llegar hasta 1000 kilómetros para abajo, hasta la Patagonia Austral, o hasta Chan Chan, que está al norte de Valdivia, no hay ninguna lasquita en el lado pampeano. Entonces, ¿cómo funcionó este intercambio eventualmente y cómo habrán funcionado estos pasos cordilleranos donde están marcados de esta manera, con estas pinturas rupestres? Es un tema bien interesante de explorar, porque algunas cosas pasan eventualmente, por ejemplo, la forma de hacer arte rupestre, pero otras, como la obsidiana, no. Hay algunos fragmentos cerámicos también en el lado argentino. Así que bueno, son preguntas más que uno debería hacerse y que debería ir profundizándolas más adelante, ¿no? Después, lamentablemente, en Morro Vilcur, lo que no logramos ningún elemento que nos permitiera asociar los contextos estratigráficos con las pinturas rupestres. Entonces, finalmente, la pregunta de quiénes las hicieron, hace cuánto tiempo las hicieron, no la pudimos responder, ¿no? Entonces, podría darse perfectamente el caso de que alguien haya hecho pinturas después que se hayan ocupado los conchales. Entonces, no habría relación eventualmente entre los conchales y las pinturas, no lo sabemos. Y en realidad, como les digo, si se hizo alguna actividad asociada a las pinturas, por ejemplo, una ceremonia, una comida, quemaron algo, no sé, yo no sé, eso nos dejó un registro que al menos nosotros pudiéramos diferenciarlo de los contextos domésticos que son estos conchales. Entonces, nos deja más dudas que certeza, ¿no? Asumimos que esa pintura rupestre es hecha por los cazadores, recolectores de adaptación marítima, porque efectivamente son parecidas un poco a las pinturas que hay más al sur y porque está asociada a un conchal y porque está en la costa. Pero no tenemos esa certeza absoluta de que hayan sido hechas por cazadores recolectores, efectivamente pescadores o canoeros, ¿no? Así que, nada, la pregunta del millón, que es la que normalmente nosotros nos hacemos o la gente se hace, ¿por qué se eligieron las cuevas del Morro Vilcún? ¿O qué significan las pinturas rupestres? ¿O qué se hizo cuando se hicieron las pinturas rupestres? Lamentablemente, no, yo no lo puedo responder por ahora, ¿no? Así que, bueno, lamento ser decepcionante en ese sentido, porque ese tipo de respuestas requieren de un trabajo mucho más profundo, requieren de encontrar más contexto, requieren de estudiar más recurrencia, requieren de encontrar, como les digo, material en estratigrafía, cosa que por el momento nosotros no lo hemos hecho. Ya iniciamos un trabajo muy exploratorio en este tipo en estas localidades, y obviamente falta mucho por hacer. Pero si ocurrió algo asociado a las pinturas, nosotros alguna actividad asociada a las pinturas particular, que haya sido solo asociada, como les digo, asociada a las pinturas, lamentablemente nosotros no la encontramos en estratigrafía. Entonces, bueno, nos queda eventualmente trabajar más adelante, seguir estudiando toda esta información y en un futuro también aumentar también nuestro lazo con las comunidades locales. Nosotros en un momento trabajamos con la municipalidad, trabajamos con los colegios, los alumnos fueron a las excavaciones, pero nos falta incluir también a otros actores que son tanto o más importantes, por ejemplo, las comunidades indígenas que están constituidas en la región, en el sector, en Chaitén particularmente, porque su conocimiento puede ser realmente muy importante para el trabajo de lo arqueológico y también para lograr un trabajo horizontal, en el sentido de traspasando información en ambos sentidos, ¿no? Y bueno, para terminar, yo les quería, me quedo media pixeleada, detenerme en esto, ya para ir cerrando, que es el hecho de que las pinturas están siendo vandalizadas, ¿no? Eso es algo muy delicado, es algo muy sensible, algo muy triste, y eso derechamente implica que se tienen que establecer algunas medidas de protección
respecto probablemente quizás del acceso a las cuevas, yo no lo sé, eso hay que evaluarlo. Eso implicaría que alguien tendría que dejar entrar y no entrar, y eso ya es un tema delicado porque implica definir quién controla el acceso o no. Pero sí, lamentablemente, desde que nosotros dimos a conocer para la comunidad científica, porque en realidad la comunidad de Santa Bárbara y de los locales cercanos, las localidades cercanas sabían que existían estas pinturas rupestres, aumentó el flujo de visitantes y comenzaron a aparecer lamentablemente este tipo de cosas que nosotros queremos, que nadie quiere ver, ¿no? Por supuesto queremos que si las pinturas eventualmente tienen 700 años, duren otros 700 años más. Así que bueno, gracias a ustedes por el tiempo, por la paciencia, por escucharme, al financiamiento, el National Geographic y el Fondo Regional, y bueno, a todos y todas las personas que trabajaron en las campañas de terreno y en las campañas de laboratorio. Bien. Muchas gracias. Ustedes dirán, chiquillos, chiquillas de la fundación, si paso a responder las preguntas o cómo lo hacemos. Quiero agradecerles muy especialmente su presencia, agradecer a Rafael Labarca, y espero que esta sea la primera de muchas charlas que podamos tener y apoyar la labor que ustedes realizan, sobre todo el tema del vandalismo, que lo encuentro horroroso. Así que espero que esto haya servido como una alerta. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día, una buena tarde. Yo no sé si habrá preguntas, o sea, hay tiempo para responder preguntas, ¿no? Aquí estoy mirando en el chat que hay como 20 preguntas, la verdad. No sé cómo están de tiempo ustedes. Hay tiempo para preguntas, sí, de todas maneras. Ya, muy bien, qué bueno. Aquí Patricio Álvarez me pregunta, esto es como youtuber, las fechas de Torrentoso, Correntoso y Paredón Luisa. No hay fechas. No hay fechas absolutas, lamentablemente, porque no se han hecho excavaciones a los pies del paredón, de los paredones, ¿sí? Pero sabemos por Argentina que no pueden ser más antiguas probablemente que 1300 antes del presente, o sea, 700 después de Cristo. ¿Cómo son descubiertos los sitios de Morro Vilcún? Esa es una pregunta Inti Cordone, un alumno de la carrera. Bueno, esa es una pregunta bien subjetiva, porque el descubrir no es tarea de una pura persona, ¿no? Yo no me siento el descubridor de las cuevas, a pesar de que trabajé ahí, porque la comunidad local sabía de ellas desde que el mundo es mundo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue dar a conocer y hacer las primeras excavaciones y los trabajos arqueológicos, pero descubrirlas, bueno, yo no me siento al menos el descubridor, ¿no? Bueno, esa pregunta más técnica, pregunta el Simón de cómo se generan los depósitos. Bueno, los depósitos son conchales, ¿no? Son pura depositación antrópica y están sobre, como les decía, sobre una base de bolones de playa. La cueva mediana está como no me acuerdo ahora, unos 6, 8 metros sobre el nivel del mar. Y sabemos que hace 6.000 años, que fueron los momentos de mayor temperatura, el nivel del mar subió mucho en algunos lugares. Y eso implicó que, por ejemplo, hace 6.000 años muy probablemente la cueva haya estado debajo del agua o llegaba a la playa hasta la misma cueva. Entonces sabemos que al menos ese depósito, que está en la base cuando ya no hay ocupación humana, se generó en ese momento probablemente, hace 6.000 años atrás. Pero es muy común que, o sea, no es muy común, pero está documentado que hay varios conchales que tienen harto depósito y con fechas relativamente jóvenes. ¿Sí? O sea, como que realmente se depositaron muchas conchas muy rápidamente y por eso hay poca diferencia entre las fechas en la base, que son, si mal no recuerdo, como 400 años, y en la base y en la parte de arriba, ¿no? Eloisa Velázquez, respecto a la obsidiana, ¿pertenecían solo al volcán Chaitén o pueden ser de otros volcanes cercanos, como el volcán Corcovado o el Michimahuira? Esa es una muy buena pregunta, porque a los geólogos asumieron mucho tiempo que algunas de las erupciones volcánicas eran generadas por el Michimahuida, y después cuando hicieron estos estudios químicos se dieron cuenta que muchas en realidad habían sido hechas por el volcán Chaitén, y que el volcán Chaitén fue y sigue siendo un volcán muy activo. De hecho, en los últimos 15.000 años, el volcán Chaitén ha hecho erupción
no me acuerdo el número, pero muchas veces, y hay varias erupciones que han sido incluso más grandes que la que, la que afectó al pueblo de Chaitén en el, uy, se me olvidó, 2006 me parece, ¿no? Entonces, lo que hacen los geólogos es caracterizar químicamente la fuente de origen. Entonces, ven qué cantidad de ciertos elementos químicos tiene esa fuente, en este caso este volcán, y es una especie como de firma. Entonces, lo que uno tiene que hacer después es sus materias primas o de obsidiana que están en esos sitios arqueológicos, compararlas, hacerle el mismo estudio químico y ver cuál es su composición y compararla y eventualmente hacer el match entre las fuentes, que hay que conocerlas. ¿Sí? Pasa mucho que a veces uno hace un estudio de una obsidiana y la composición química no le calza con ninguna fuente, y eso quiere decir que una fuente que aún no es desconocida. Pero en este caso, se sabe cuál es la fuente, se ha caracterizado la fuente, y además que macroscópicamente la obsidiana del Chaitén es bien particular porque es gris y en algunos casos tiene unas inclusiones blanquitas, así que se puede diferenciar. Y hasta donde yo sé, en el volcán Corcovado y en el Michimehuida no hay fuentes de obsidiana. Las pinturas de la isla Picton, bueno, Ricardo sabe más que yo al respecto, probablemente hay algo ahí. Picton, bueno, puede ser, sí. Sí, otro dato que yo no lo conocía. Hay líneas paralelas, sí, efectivamente en Aysén continental hay líneas paralelas, sí, y como dice acá del Museo Aysén, pero como les decía y como les comentaba, y de hecho hay otras cosas más pampeanas, hay grecas incluso en Aysén, ¿no? Pero la dificultad de establecer paralelos cuando son diseños que son tan sencillos es difícil, ¿no? Como les digo, hacer líneas paralelas es un acto bastante que no tiene tanta complejidad en el fondo, o que nos pueda a nosotros poder establecer relaciones ciertas en el sentido de que son particulares de un estilo, ¿no? Constanza Valderrama dice, ¿cómo son las pinturas corporales de los canoeros? ¿Sí? Bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta, la verdad, y aquí tenemos el pequeño gran problema de que nosotros no necesariamente podemos extrapolar la información etnográfica hacia momentos arqueológicos, ¿sí? Nos sirve como referente en ocasiones, pero no necesariamente así. Bueno, los canoeros efectivamente tenían pintura corporal, y sabemos que algunas eran realmente con punto y línea, y invita, por ejemplo, a pensar de que efectivamente puede ser así, que pudiera haber alguna relación, pero bueno, es parte de este proceso de documentación de todo de todo este arte rupestre del que sabemos realmente bien poco, pero es una muy buena pregunta, la verdad, y es una buena hipótesis para someterla después a contrastación, ¿sí? Habría que hacer un estudio más detallado de la composición y la estructura, bueno, que de hecho se ha hecho, de la pintura corporal en general de los pueblos de Patagonia Austral. Afortunadamente hay mucho registro ahí fotográfico, y después hacer la comparación efectivamente con las pinturas de Canoero, que cosa que no se ha hecho. Saludos. A ver, ¿qué más? Me está guateando el mouse. Jorge Acuña dice, en Sotomó, en el estado de Loncaví, se produjo la primera batalla naval de Sudamérica, la batalla de Sotomó. Chuta, yo ahí me quedé. Aquí hay una pregunta que yo no manejo, ¿no? Lo siento, Jorge, respecto a la batalla de Sotomó en el estado de Loncaví, que hay una primera batalla naval en Sudamérica. Yo no tengo información de eso, ¿no? Desconozco yo la historia más, no tengo datos recientes al respecto, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente, respecto a lo que se sepa del lago Chapo, más allá del dato general de que hay que se recuperó un resto de una canoa, yo no manejo más información. Sí, pues como dice Simón Serrata, hay vulvas en el territorio mapuche, y hay vulvas hasta mucho más al norte, ¿no? Hay vulvas hasta el Maule. Pero sí, bueno, no sé. Y a mí me da la impresión que los grabados rupestres que hay en la Cueva Mediana son, por un asunto de pátina, y esto una tinca nomás, que son más tardíos, aún más tardíos.
viste, como dice Pamela Mayorga, dice, a nivel local siempre se sabía de las cuevas. Mi bisabuelo en 1920 y abuelo en 1940 vivían al norte de Vilcún, en Chana, y pasaban caminando por ese lugar para llegar a Santa Bárbara. Pero el lugar de susto cuando mi madre y sus hermanos pasaban caminando por el lugar para ir a estudiar a Chaitén, ya que es una ruta costera para antiguas familias. Pero los antiguos siempre supieron de ese lugar. Más al norte, en Yahuel, está la cueva La Chona, y mi bisabuelo conoció a una mujer que le decía La Chona que vivió ahí. Eso es lo que yo les comentaba respecto a la primera pregunta también. Nosotros estamos muy lejos de tener el conocimiento total, absoluto, y respecto a eso mismo, la información que la misma comunidad sabe, maneja, y lo que ellos pueden apoyar y hacer en conjunto con los arqueólogos es muy valorado, ¿no? ¿Cómo eligieron los sitios donde excavar dentro de las cuevas? A ver, en la cueva mediana, que era la cueva que tenía el grabado, nosotros elegimos un sector que no estuviera disturbado porque había muchas excavaciones antiguas de intentos de saqueo, ¿sí? Habían muchos hoyos que se notaba de gente que estaba buscando algún tesoro probablemente. Entonces nosotros tratamos de combinar un lugar que no se viera disturbado y que estuviera cerca de las puntas de las pinturas rupestres, perdón. Después, en la cueva en la cueva alta, nosotros hicimos un pozo a los pies de una pintura rupestre que estaba a nivel del suelo, justamente para saber si encontrábamos más pinturas rupestres que estuvieran tapadas por el conchal. Entonces, si efectivamente eso ocurría, nosotros íbamos a decir, bueno, el conchal es posterior a las pinturas. No encontramos la pintura rupestre en la muralla, ¿no? En la pared. Otras investigaciones más al interior de la provincia de Palena, chuta, no hay investigaciones hasta donde yo sé, y hay un problema ahí logístico en general porque trabajar en el bosque es súper complicado. Hay mala visibilidad, hay mala accesibilidad, ¿sí? Hay una logística bien complicada. Y si tú, Eloisa, vives allá, sabrás mejor que yo que es bien complicado moverse allá y que mucha de la vida se hace más hacia Argentina que hacia Chile, ¿no? Después, Iván pregunta, si en Morro Vilcún se encontraron restos humanos, algún contexto funerario, algo que vincule en este sentido con el archipiélago de las Huastecas, ¿sí? Sí. Bueno, también dice que hay uso de pigmento ocre en contextos funerarios como Piedra Azul y Puente Quilo, sí, efectivamente. Es un muy buen dato, la verdad. Sí, hay un diente aislado, un molar humano, ¿no? En la cueva mediana, ¿sí? Pero nosotros excavamos, hicimos dos pozos ahí, uno con el que llegamos al más profundo, que yo les comenté, y después otro que lo paramos porque lo empezamos a hacer en un lugar que después nos dimos cuenta que estaba disturbado, ¿no? Empezó a aparecer plástico abajo, y probablemente estaba muy revuelto por estas excavaciones más recientes. Y en ese lugar nosotros encontramos un molar humano, ya no recuerdo si era adhesivo o permanente, y encontramos una cuenta, la cuenta de Concha. Entonces, probablemente ahí, bueno, es difícil saberlo, pero podría dar cuenta de que quizás en algún momento hubo algún contexto funerario ahí, ¿no? Ya, muchas gracias. Gracias varias. Seba Alvarado pregunta si las ocupaciones de Cerro del Cún serían ocupaciones y de taller manufactura. Hay muy poco material lítico en general y es muy poco formatizado, ¿no? No hay puntas de proyectil, no hay cuchillos bifaciales, no hay raspadores, no hay cosas que uno diga que sí se hicieron los instrumentos, ¿no? Lo que hay son muchas conchas, muchos huesos y muchos fogones, ¿no? Como que si alguien lo que hizo principalmente fue comer ahí. Así que yo no diría que fueron talleres, ¿no? Ahora, es un lugar doméstico porque ahí comer es una cosa doméstica, ¿no? Pero no es un lugar donde se hayan hecho instrumentos, ¿no? Y ahora nos falta excavar más en la cueva alta, donde estaban las lascas de obsidiana, y que eventualmente podría ser, ¿no? Hay que encontrar los talleres donde la gente extraía, ¿no? la obsidiana para después mandarla para todos lados. Sí, pues hay eso, la pregunta de los contextos funerarios. La forma de dar las pinturas es difícil, ahí yo no soy experto, pero se puede extraer pigmento, si es que el pigmento está hecho con alguna componente animal o vegetal, pero es bien complicado porque es muy poquito lo que se necesita. Sí, los conchales son culturales, no, los conchales son absolutamente culturales porque están todos mezclados con fogones,
porque las fechas son tardías. Si la preguntan acá, Leo, si las conchales podrían haber sido conchas que tiró el mar cuando el nivel del mar estaba más alto. Si así fuese, las fechas deberían haber dado 6.000, 7.000, no, 6.000 más o menos, 5.000, pero en cambio de los 700, 300 antes del presente. Entonces, están los contextos, está el carbón, están los fragmentos de guijarro, así que efectivamente es un contexto que es antrópico, ¿no? No hay vuelta que darle. Pero, sí, bueno, Simón haciendo su propio el Santi, que me manda un mensaje, mi hijo. Así que ahí estamos, ¿no? Cerramos ahí con la tanda de preguntas. Creo que estamos ya más que pasados, ¿no? No están pasados. Eso, no sé. Ustedes dirán, ¿estamos listos? Más consultas, más preguntas. Este Leo, ¿qué Leo es del Museo de Aysén? ¿Será el mismo Leo que yo creo que es, o no? Anají. Leo Pérez. Ya, sí, era obvio. Hay que identificarse mejor, ¿no? Bueno, eso, bueno, muchas gracias de nuevo por la paciencia, por estar ahí hasta el final de la charla. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, cualquier cosa, bienvenido. Yo estoy disponible para cualquier cosa, ¿no? Cualquier información también es bienvenida. Y de nuevo, ojalá hacer el esfuerzo de proteger este patrimonio que, bueno, nos pertenece a todos, ¿no? Aplauso virtual. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Rafa. Bueno. Súper. Gracias a ustedes por la invitación, ¿no? Muchas gracias. Excelente presentación, Rafael.